Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios del corazón y las vidas fascinantes de nuestros artistas favoritos. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que les va a explotar la cabeza, una historia que ha estado burbujeando en las redes sociales, en las revistas y, seamos honestos, en nuestros propios pensamientos por un buen tiempo. Vamos a sumergirnos de lleno en la chispa, en la conexión, en ese secreto que parece haber nacido entre dos nombres que ya conocen muy bien, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. El título lo dice todo. Hande Erçel amiga conquista a Kerem Bürsin, el amor secreto nació. ¿Podrá ser cierto? ¿Es una amistad que se ha transformado en algo más profundo? ¿O es simplemente la magia de la pantalla la que nos ha hecho imaginar cosas maravillosas? Hoy vamos a desgranar cada pista, cada detalle, para intentar responder a esta pregunta que nos tiene a todos en vilo. Y antes de que nos zambullamos en este océano de especulaciones y hechos confirmados, les recuerdo, y esto es importantísimo, que si aún no lo han hecho, le den a ese botoncito rojo de suscribirse. No se queden fuera de ninguna de nuestras exclusivas, de nuestras investigaciones y de todo lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Suscribirse es gratis, rápido y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que dale, dale, dale. Y ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Vamos a empezar por el principio porque como en toda buena historia, hay un origen, una semilla que germina. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que se volvieron sinónimos de éxito y de una química en pantalla que traspasaba la televisión. Desde que compartieron créditos en Sen Kalkam, o Mi Hogar, Mi Destino como la conocimos en algunos lugares, la conexión entre ellos fue palpable. No era solo profesional, se sentía real, auténtica. Sus personajes Eda y Serkan se convirtieron en la pareja soñada por millones, y esa magia que crearon en pantalla, bueno, alimentó un sinfín de rumores y esperanzas entre los fans. ¿Era solo actuación? ¿O había algo más profundo cocinándose detrás de cámaras? Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en el escenario principal de esta novela, pero una novela real, escrita por la vida misma. Comentarios sutiles, me gusta sospechosos, interacciones que parecían ir un poco más allá de una simple camaradería entre colegas. Los fans, con sus ojos de águila, no dejaban pasar nada. Cada foto juntos, cada mención, cada aparición pública, era analizada al milímetro. Y es que cuando dos personas irradian tanta luz juntas, cuando su energía es tan contagiosa, es difícil no preguntarse si esa chispa va más allá de las cámaras. Inicialmente ambos actores mantuvieron una postura cautelosa. La relación se describía como una amistad sólida, un respeto mutuo, un compañerismo forjado en el set. Y no hay nada de malo en eso, al contrario, es admirable ver cómo dos profesionales pueden construir un vínculo fuerte mientras trabajan juntos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las interacciones se volvieron más personales, más íntimas. Vimos cómo se apoyaban en sus proyectos individuales, cómo celebraban los éxitos del otro, cómo se defendían mutuamente en momentos difíciles. Esa amistad parecía tener un tinte especial, un calor que no se ve todos los días. Luego empezaron a surgir las pistas más concretas, los detalles que alimentaron la llama de la especulación. Viajes compartidos, aunque a veces se presentaran como coincidencias o encuentros casuales. Las famosas vacaciones en las Maldivas, que si bien algunos negaron, las fotos y los rumores no tardaron en aparecer. Y luego la confirmación tácita de que sí, había algo más. No un anuncio oficial, no un lo nuestro es oficial, sino una aceptación gradual de esa conexión que era evidente para todos. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la comodidad que irradiaban al estar el uno al lado del otro, incluso fuera de los reflectores, nos decían mucho. Y es que, seamos sinceros, la amistad puede ser muy hermosa, pero cuando hay una atracción subyacente, una química innegable, esa amistad se transforma en algo aún más poderoso. Y eso es lo que muchos sintieron, lo que muchos vieron, entre Hande y Kerem. La prensa turca, siempre atenta, jugó un papel crucial en todo esto. Lanzaban titulares, publicaban exclusivas y si bien a veces podían exagerar, también nos daban indicios de la verdad. Y la verdad a menudo se esconde entre las líneas, entre las fotos borrosas y los testimonios anónimos. Pero con Hande y Kerem, llegó un punto en que la verdad se volvió tan obvia que negar era casi imposible. ¿Cuándo se dio ese nacimiento secreto? Es difícil ponerle una fecha exacta porque el amor, como el crecimiento de una planta, no siempre tiene un momento de germinación definido.
Fue un proceso, una evolución natural. De compañeros de trabajo a amigos cercanos y luego a esa etapa donde la línea entre amistad y algo más se desdibuja por completo. Quizás fue en esos momentos de cansancio después de largas jornadas de rodaje, en esas conversaciones profundas y sinceras, donde las barreras cayeron y los sentimientos empezaron a florecer. Los fans, como mencioné, fueron fundamentales. Su entusiasmo, su apoyo incondicional, su deseo de verlos felices, tanto en pantalla como en la vida real, creó un ambiente propicio para que esta relación, si es que así la podemos llamar, se desarrollara. A veces la energía colectiva de millones de personas puede influir en la forma en que las cosas se dan. Y en este caso, esa energía estaba firmemente inclinada hacia la esperanza de que Andy y Kerem encontraran la felicidad juntos. Y cuando finalmente, de forma más o menos explícita, se hizo evidente que algo más que una amistad estaba sucediendo, el mundo de las redes sociales explotó. Los titulares cambiaron, las especulaciones se volvieron certezas para muchos, y los chips de los fans se materializaron. Se habló de amor secreto, de una relación que había crecido lejos de los focos, en la intimidad de sus vidas. Y es que en un mundo donde todo parece ser para el público, la idea de que algo tan íntimo y personal pueda florecer en privado tiene un encanto especial, ¿no creen? El secreto no fue tanto una ocultación deliberada, sino más bien una protección. Una forma de mantener algo preciado a salvo de las miradas curiosas, de la presión constante de los medios y de la opinión pública. Permitir que su conexión creciera a su propio ritmo, sin la interferencia externa. Y cuando estuvieron listos empezaron a compartirlo poco a poco a través de gestos, de presencias, de miradas que lo decían todo. Por supuesto, siempre habrá quienes duden, quienes piensen que es solo una estrategia de marketing, una forma de mantener el interés. Pero cuando se ve la genuinidad en sus interacciones, la facilidad con la que se entienden, la forma en que se complementan, es difícil no creer en la autenticidad de lo que comparten. La admiración mutua, el respeto, la risa compartida, son pilares fundamentales de cualquier relación, y en ellos, esos pilares parecían estar muy bien construidos. Pensemos en ello desde otra perspectiva. El set de filmación, para muchos actores, se convierte en una segunda casa. Pasas meses, a veces años, compartiendo experiencias intensas, forjando lazos que son difíciles de replicar en la vida cotidiana. Y cuando esa química en pantalla se traslada, se siente real, se siente fuera del set, es natural que las relaciones se profundicen. No es solo una cuestión de talento actoral, es también una conexión humana que se establece. Y Andy y Kerem, con su carisma, con su talento, con esa chispa innegable, nos regalaron una historia que, para muchos, ha ido más allá de la ficción. Nos hicieron creer en el amor que nace de la amistad, en la conexión que se forja en el trabajo y que, con el tiempo, se convierte en algo más profundo, más duradero. El amor secreto que nació quizás en la discreción, pero que ha florecido a la vista de todos, para alegría de muchos de sus seguidores. Entonces, para resumir, hemos explorado cómo la química en pantalla entre Andy Ercel y Kerem Bürsin en Senkalkam sembró las semillas de la especulación. Hemos visto cómo las interacciones en redes sociales, los gestos sutiles y el apoyo mutuo alimentaron la idea de que su amistad podría ser algo más. Hemos discutido cómo la prensa turca y la atención de los fans jugaron un papel en el desarrollo de esta narrativa, y cómo, con el tiempo, esa conexión se hizo cada vez más evidente, evolucionando hacia lo que muchos perciben como un amor que comenzó en la amistad y que floreció, quizás en secreto al principio, pero que ahora parece brillando con fuerza. ¿Y a ustedes, mis queridos espectadores, qué les pareció esta historia? ¿Creen en el amor que nace de la amistad? ¿Han sido testigos de algo similar? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Compartan conmigo lo que sienten, lo que piensan. Cada comentario, cada opinión, enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido que les interese y les apasione. Y antes de que se vayan, por favor, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden dejarle un ***, gran me gusta ***. Eso nos motiva muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfrutan de las historias de amor y de las vidas de sus celebridades favoritas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarme en esta aventura de hoy. Nos vemos muy pronto con más historias fascinantes. Adiós.